Amén. Gloria a Dios. Dios te siga bendiciendo, hermano. Dios te siga bendiciendo. Ya usted está bendecido como quiera. Bien, vamos a empezar un tema bien interesante y que a mí me gusta muchísimo. Viene siendo muertos al pecado y vivo para Cristo. ¿Ok? De acuerdo a Romanos 6, 1 y 2 y a Romanos 6, 11 también. ¿Ok? Y también estaremos hablando no solamente de Romanos 6, vamos a hablar un chispito de Romanos 7 y un poquito de Romanos 8, 1 al 2 también. ¿Ok? No todo completo, pero por lo menos un pequeño segmento de cada capítulo. Ahora escuchen bien. Ustedes se acuerdan que yo hice un mensaje hace unos cuantos meses atrás, ¿ok? Uno de los mensajes que yo hice que todavía no lo he terminado, es Daniel 9:24 versus Colosenses 2:13. Daniel 9:24 versus Colosenses 2:13. Y también hice otro mensaje que se titula El bautismo de agua versus el bautismo de la crucificación y la muerte de Cristo. ¿Somos salvados y perdonados por el bautismo de agua? ¿Sí o no? ¿Verdad? Está en forma de pregunta, ¿verdad? El bautismo de agua versus el bautismo de la crucificación y la muerte de Cristo. Ok. Esos dos mensajes que yo hice, en la cual no lo he terminado. El bautismo de agua, ¿puede el bautismo de agua salvarnos? Y comparándolo con el bautismo de la muerte y crucificación de Cristo, y Daniel 9:24 versus Colosenses 2:13, que no lo he terminado, esos dos mensajes que no he terminado, yo los voy a complementar, los voy a terminar con este mensaje. ¿Ok? Esos dos mensajes que no he terminado, yo los voy a complementar y lo voy a terminar con este nuevo mensaje que yo voy a hacer. Y este nuevo mensaje que viene siendo muertos al pecado y vivo para Cristo, pues esta va a ser la parte 1 de este nuevo mensaje, ¿ok? Esta va a ser la parte 1 de este nuevo mensaje. Lo que yo hice el mensaje anterior lo voy a complementar con este mismo mensaje que voy a empezar ahora, que es la parte 1, muertos al pecado y vivo para Cristo, ¿ok? Bien, voy a estar usando las cartas de Romanos, capítulo 6, el capítulo 7 y parte del capítulo 8. No todo el capítulo completo, pero por lo menos el fragmento más importante. El capítulo 6, algunos versículos, capítulo 7, algunos versículos, y luego el capítulo 8 también. Voy a estar combinando esos tres capítulos. Bien, vamos entonces a empezar para la gloria y la honra del Señor. Señor, te doy gracias. Tuya es la honra y la gloria para siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos que nos ven y nos escuchan. Y por aquellos hermanos que necesitan palabra de evangelio. Abre su entendimiento y su corazón para que ellos entiendan las verdades de tu palabra, de tu evangelio, de la gracia, de la dispensación de la gracia, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar. Ustedes se acuerdan de Daniel 9:24. ¿Ok? Esta va a ser la introducción. Estoy trabajando con la introducción del mensaje. ¿Ok? En Daniel 9:24 se habla de una profecía que Dios le reveló a Daniel. ¿Ok? Dios le reveló a Daniel. Y la profecía dice que vendrá un Salvador. Vendrá un Salvador, Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Para quitar el pecado. ¿Ok? Vendrá un Salvador, Jesús, para quitar el pecado. ¿Ok?
La gran mayoría de la iglesia, cuando oyen mencionar la palabra pecado, y cuando muchos pastores dicen que necesitamos ser librados del pecado, pues la gran mayoría de las iglesias entienden y interpretan la palabra pecado como un asunto moral. Como un asunto moral. ¿Ve? Como por ejemplo, pecado. Dime, ¿quién está en pecado? ¿Quién está fumando cigarrillo? ¿Quién está bebiendo cerveza? Dime, bebiendo, fumando. ¿Quién está en adulterio? ¿Quién cometió adulterio? ¿Quién cometió fornicación? Dime. ¿Quién mintió? ¿Quién engañó? ¿Quién mintió? ¿Quién hizo aquello? ¿Quién hizo lo otro? ¿Quién es? Lo ven como un asunto moral, de obras. Un asunto de obras y moral. Y lo resuelven pues también haciendo obras. Con el ayuno, rompiendo cadenas, ayunando, bautizándose en agua, etc. Lo resuelven todo por obras también. Pero realmente el pecado tiene dos interpretaciones bíblicamente. Como un sustantivo que también hace referente a una ley del pecado, hace referencia a una ley del pecado. Y cuando el pecado está unido a la ley del pecado, pues se convierte aquí pecado, sería en forma de un sustantivo. Cuando se habla de la ley del pecado, no lo podemos ver como un asunto moral. Entonces, aquí la ley del pecado es un sustantivo, que un sinónimo de la ley del pecado viene siendo el poder del pecado. Entonces, cuando Cristo vino, cuando la profecía de Daniel habla de que vendrá un Salvador a quitar el pecado, se está hablando del pecado como un sustantivo unido a la ley. Unido a la ley, que viene siendo que Cristo Jesús va a quitar el poder del pecado. Que no tiene nada que ver con acto moral. No tiene nada que ver con un asunto moral, de acción. Tiene que ver con que Cristo va a liberar a la iglesia del poder del pecado a través de la ley. A través de la ley. Y Pablo nos dice que lo que le da fuerza al poder del pecado, en la cual condena al hombre, o en la cual condenó al hombre, por aquella transgresión que cometió Adán y Eva, el poder del pecado, lo que le da fuerza al poder del pecado, Pablo dice que viene siendo la misma ley. Entonces, ley aquí es un sustantivo que se hace referencia a la ley de Moisés. ¿Ven? Se está hablando de la ley de Moisés y Pablo le llama a la ley de Moisés en 2 de Corintios 3. Dice: y si el ministerio de muerte grabado en letra de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de su gloria de su rostro, la cual iba de perecer. ¿Cómo no será bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Observa que en el versículo 7 Pablo le llama el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras. En el versículo 9 Pablo dice: porque si el ministerio de condenación, Pablo le llama a la ley de Moisés. Pablo le llama a los mandamientos y a la ley de Moisés. El ministerio de Moisés bajo la ley se le llamó el ministerio de muerte. Y Pablo luego le llama el ministerio de condenación. Cuando se habla de ley, está hablando de que tú eres un pecador y tienes que hacer obra. Bautízate en agua. Vamos, bautízate en agua. Haz aquello, da 7 vueltas, Jericó, para que se rompa las cadenas. Vamos, iglesia,
Den 7 vueltas a Jericó como lo hizo Israel. Y después den un grito de júbilo, un grito de júbilo. ¡Aleluya, gloria a Dios! Y así se rompieron las cadenas, se rompieron las maldiciones y las cadenas. ¿Ves? Pero ¿qué dice Gálatas 3:13? ¿Qué dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Cristo te redimió de la maldición de la ley, que es un sinónimo al poder del pecado. Es un sinónimo al poder del pecado, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Pero trabajará Dios con ello. Ahora te pregunto, ¿Cristo murió ya? Ya Cristo murió y Cristo quitó el pecado. Hace más de 2000 años Cristo quitó el pecado de la ley, que es el poder del pecado. Ahora es bien importante que entendamos aquí, es bien importante que de acuerdo a la profecía de Daniel, cuando dice la profecía que vendrá un Salvador para quitar el pecado, yo les estaba diciendo a ustedes que aquí la palabra quitar está en un infinitivo. ¿Ve? ¿Ve? Todo lo que termina en ar, y ir son los verbos infinitivos. Son verbos infinitivos. Ar, y ir. Entonces, cuando dice la profecía que Dios va a quitar el pecado, dentro de los verbos infinitivos se encuentra el modo estado, y también se encuentra el modo proceso. ¿Ok? Está el modo estado y el modo proceso. Dios puso al pueblo de Israel como un estado de ser pecador. Y por más que sea perdonado por la ley de expiación, el hombre se queda como un estado de ser pecador por la ausencia de un Salvador. ¿Ven? En el Antiguo Testamento, si nosotros estamos bajo la ley, por más que el hombre peque y haga ley de expiación, haga obra de expiación para que Dios perdone sus pecados una vez al año por la ley de expiación, el hombre va a seguir siendo un pecador como quiera. ¿Por qué? Porque no ha sido justificado, no ha sido ya lavado por la sangre de Cristo para quedar justo, como un estado de ser justo. Por lo tanto, hay una diferencia entre el modo estado, ¿verdad? Como estado de ser justo a través de la ley de Cristo, en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo. Pero en la ley, en el Antiguo Testamento, por haber ausencia de un Salvador, por la ausencia de un Salvador Jesús, que no ha perdonado nuestros pecados, como dice Colosenses 2:13, que no nos ha perdonado, entonces el hombre bajo la ley, siempre Dios lo ve como un estado de ser pecador. ¿Ve? Bajo la ley. Porque no está la salvación por fe, no está la justificación, que el hombre reciba su salvación completamente y quede en un estado de ser justo delante de Dios. ¿Me entiende? Entonces, bajo la ley, por más que el hombre practique la ley de expiación, la ceremonia, las obras, el hombre siempre va a estar en un estado. Cuando pasamos de la ley a la gracia, a través de la salvación de Cristo, de que nuestros pecados ya han sido perdonados. ¿Por dónde voy? No veo. De que nuestros pecados han sido justificados, de que ya quedamos justificados y salvos, ¿verdad? Como hechos nueva criatura en Cristo. Pues entonces, bajo la gracia, nosotros quedamos salvados ya. Ya somos salvos, justificados y perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Pasado, el pecado presente y el pecado futuro ha sido ya perdonado por la sangre de Cristo. Y Dios declara al pecador justo
no por sus obras, sino por la fe en Cristo, por la obra que Cristo hizo en la cruz. Entonces el hombre queda en un estado ya permanente de ser perdonado. Perdonado es un perfectivo, auristo, y es un participio. Perfectivo en el sentido que ya el acto está hecho. Un perfectivo, ado, con un participio. ¿Dónde está el participio? Aquí, ado. Y cuando hablamos de justificado es otro participio perfectivo más, un auristo perfectivo, que indica ya quedaste justificado. ¿Ves? Ya quedaste perdonado, justificado, fuiste predestinado, fuiste llamado, fuiste conocido por Dios, etc. Entonces tú quedas en un estado de ser justo. Y si el hombre comete un pecado moral, pero como quiera quedas tú en un estado de ser perdonado, en un estado de ser justo. Al cometer un pecado moral no hace que la justificación y la obra de Cristo se salga. No, porque ya quedaste así, porque ya vino la verdad, que es Cristo Jesús, ¿ok? Pero en el Antiguo Testamento es distinto, es diferente, es muy diferente. En el Antiguo Testamento, el hombre, por más que practicaba la ley de expiación y la ceremonia, una vez al año la ley de expiación, el hombre, Dios lo veía como un estado de ser pecador. Y todo es por la ausencia de un Salvador, porque la ley de expiación y la sangre de los animales no te pueden justificar, porque eso era una sombra. La ley y las obras, como el bautismo de agua, y el ayuno, era una sombra hasta que llegue lo perfecto, que es Cristo Jesús, perdonar los pecados para siempre. Mientras tanto, todo el Antiguo Testamento viene siendo un proceso que el hombre estaba en pecado. Y entonces el hombre iba a ser salvado, Dios, Cristo iba a quitar el poder del pecado. Era un proceso, poco a poco, un proceso, hasta que se llegue a la cruz. Nuestra salvación no es un proceso. Nosotros no estamos siendo justificados, no estamos siendo perdonados. Nosotros, la iglesia, no estamos siendo muertos. No estamos muriendo el pecado, hemos muerto. Porque es las leyes, artículo. Hemos muerto, que viene siendo un auristo perfecto. Hemos muerto, ya la acción está terminada, ya tú moriste al poder del pecado. Vamos a pasar al otro video, para que no sea muy largo, no ha terminado, ¿ok? Esta es la introducción.